Listo, ya estamos listos para grabar. Bien, hermanos. Excelente. Pues bien, hermanos, como les comentaba hace rato que estábamos cantando, el mensaje de hoy está basado en la tercera carta de Juan. El título del mensaje se llama Gallo, un ejemplo de servicio y colaboración. Entonces, hermanos, ahorita tuvimos la oportunidad en esa semana de estar leyendo estas cartas de Juan. Y bueno, Juan es el autor de esta carta, junto con sus dos cartas previas, el Evangelio de Juan, e inclusive pues el Apocalipsis. Entonces, así como Moisés escribió un Pentateuco en el Antiguo Testamento, pues Juan escribe un Pentateuco, 5 libros, 5 cartas en el Nuevo Testamento. Y bueno, esta carta fue escrita por ahí aproximadamente en los años 80, 90, al finales del primer siglo. Juan ya era un anciano, se estima que tuviera por ahí alrededor de unos 90 años. Y ustedes recuerden cuando estudiábamos allá las cartas de Pablo, en esos tiempos la gente esperaba ya, o más bien la iglesia primitiva esperaba ya la llegada del Mesías, ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Conforme pasaba el tiempo, pues a lo mejor podía haber que algunos hermanos se fueran desanimando, ¿verdad? Pensando en que, oye, pues el Señor Jesús no viene. Entonces al mismo tiempo empezaba a haber doctrinas falsos maestros que venían a hablar, y la intención, la finalidad de Juan era prevenir o advertir de los falsos maestros, y también de afirmar la fe o la salvación de estos hermanos. Entonces vamos a leer, hermanos, el Evangelio, vamos a leer la lectura, vamos a leer los 15 versículos, y después voy a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, si ustedes abren su Biblia allá en Juan, en la tercera epístola de Juan, versículos del 1 al 15, dice la palabra de Dios: el anciano Gallo, al amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hombres y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, a Dios que continúe en su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablar cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Oremos, hermanos. Gracias a Dios te damos por este día hermoso. Gracias porque todavía seguimos celebrando la Navidad y este nacimiento de Cristo en nuestros corazones, y sobre todo la salvación que has venido a dar al mundo. Te pido ahora en este momento de meditación que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra de Dios tan hermosa. Perdona nuestros pecados, por pedirte en nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces, como comentábamos al inicio, estas tres cartas que pudimos estar leyendo tenían esta doble intención, ¿verdad? Una de ellas era advertir a los cristianos de falsos maestros, de falsas doctrinas que estaban empezando a circular en esos tiempos, y por otra, confirmar
la salvación que habían logrado estos cristianos. Y bueno, vemos, puede ser que el tema principal en estas cartas sea el amor. Vemos mucho que se menciona mucho los términos o los conceptos de justicia, verdad, obediencia. Vemos mucho que hablan acerca de lo que es la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, es lo que pudimos ver en estas cartas de Juan. A mí en lo particular, pues me gustó mucho esta tercera carta de Juan. A mí, ustedes se han dado cuenta que cada vez que tomo la oportunidad de predicar, busco un pasaje de los que estamos leyendo en la semana. Entonces me estaban gustando mucho las cartas de Juan, pero esta tercera carta de Juan a mí en lo particular me gustó, porque era como que podía ser como un resumen de las cartas, de la primera carta y de la segunda carta, y una situación muy práctica, donde Gallo realmente nos presenta de una forma práctica las enseñanzas de Juan en las cartas. Entonces vemos a tres personajes principales en esta carta, ¿verdad? Que es Gallo, Diótrefes, que espero que no haya nadie, ¿verdad?, que se parezca a Diótrefes, y a Demetrio, que se habla poco de ellos. Y bueno, obviamente que vamos a reflexionar sobre este primer personaje, ¿verdad?, sobre Gallo y su ministerio quizás laico, o un ministerio de hospitalidad principalmente, pero que nos da muchas enseñanzas. Entonces, bueno, nuevamente como los pasajes anteriores, he seleccionado 5 enseñanzas muy claras que nos hablan de un ejemplo de servicio y colaboración. Entonces, este es el último domingo del año. Ya, si Dios nos permite, el viernes empieza el año 2021. En lo personal, un año muy bendecido, ¿verdad? Por ahí vi yo un video que hablaban de la revancha, ¿verdad? Del año 2020, que era así, que la humanidad lo ve como un año muy duro. Y evidentemente hubo muchas situaciones muy diferentes a los años restantes, pero en lo personal pues creo que es un año de bendición, ¿verdad? Que nos ha acercado mucho a la mayoría de los cristianos a estar cerca de la palabra de Dios y meditar en ella. Entonces, como este es el último día del año, probablemente usted tenga ya sus propósitos para el año que viene, y si no los tiene, no se preocupe, a lo mejor de aquí pueden salir muy buenos propósitos para el año 2021. Pero el primer punto en lo que vemos que Gallo era un ejemplo de servicio y colaboración, es que de acuerdo al versículo 2, Gallo era un hombre que prosperaba su alma. Dice el versículo número 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente podemos ver que en el versículo 1, Juan, que era un anciano, le dice, el amado, a quien amo en la verdad. Y después vemos en la Biblia que hay en este pasaje, que se menciona 3 veces más el amado, ¿verdad? Bueno, en el versículo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Después en el versículo dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Y finalmente en el versículo dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, Gallo era una persona amada por Juan. Y bueno, creo que esa es la esencia de esta carta, ¿no? Y de estas cartas de Juan, el amor cristiano. Y bueno, creo que es el mensaje no nada más de estas cartas, sino del evangelio en sí, es precisamente transmitir ese amor, no ese amor, sino si nosotros volteamos un poquito y vemos la segunda carta, hermanos, la segunda carta en el capítulo 1, que está, nomás voltear una hoja, y vemos los versículos 7 y 8. No, es primera de Juan, hermano, primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces a mí, cuando leí, y lo leí anteriormente, me llamaba la atención, ¿verdad? Porque decía, traigo un mandamiento nuevo,
y es el mandamiento antiguo, que está desde el principio, pero es un mandamiento nuevo. Entonces realmente aquí lo que puedo interpretar es que en este momento ahora la revelación es clara, y lo que estaba escrito desde el principio, que era el amor, llega a este momento en que esta interpretación es clara, y este amor representa una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces es el mismo mandamiento antiguo que está escrito desde los primeros libros, pero es el que produce un cambio y una vida nueva en los cristianos. Entonces estamos hablando de un mandamiento antiguo, pero que representa una nueva vida para los cristianos. Entonces cuando los cristianos representan ese amor, o empieza a haber un amor muy notable, realmente lo que estamos nosotros evidenciando es el amor de Cristo, o el amor de Dios que nos ama a nosotros, y nosotros este amor lo podemos transmitir y poder evidenciar hacia amando a otras personas. Es decir, el amor de Dios se evidencia a nosotros, a través de nosotros, para amar a los demás. Y bueno, regresando a este versículo 2, donde dice Juan, prosperas su alma. Cuando recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, nuestro espíritu es recreado a la imagen de Dios. En ese momento ya tenemos ese espíritu. Sin embargo, nuestra alma, que podemos hablar, hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero el alma es la mente, voluntad y emociones. Esta alma necesita una transformación, ¿verdad? Necesita un proceso para que vaya cambiando y vaya mejorando y se vaya incrementando, vaya prosperando, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, es un proceso. Y quisiera nada más ahorita hacer esta pregunta pequeña, ¿verdad? ¿Cómo está tu alma? ¿Está prosperando? ¿O se mantiene, quizás se mantenga igual? Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es nuestra alma, ¿verdad? Que debe tener este proceso, esta transformación, de que conforme transcurre el tiempo, las experiencias en Cristo, el escuchar su palabra debe de estar teniendo un incremento y una prosperidad del alma. La oración de Juan era, o la oración o el deseo, ¿verdad? Porque aunque aquí dice, no, en los primeros versículos no dice precisamente que estuviera haciendo una oración Juan, pero sí es un deseo, es que vaya a prosperar en todas las cosas y en su salud, de acuerdo como estaba prosperando su alma. Y es lo que mencionábamos también en la clase de la mañana. Inclusive este pasaje se llama malinterpretado, ¿verdad? Por algunas corrientes, y hablan de la prosperidad. Oye, pues yo deseo que tú prosperes en todo, que prosperes y que tengas buena salud, la sanidad que mencionábamos en la mañana. Pero Juan le dice, yo quiero que prospere en todas las cosas y en tu salud, así como prospera tu alma. Imagínense ustedes, ¿no? Si nosotros no estamos prosperando, hermanos, y pensaba yo en un ejercicio, imagínense qué pasaría si nosotros, nuestra salud o la calidad de nuestra salud fuera de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Imagínense que el domingo fuéramos a la iglesia, fruto del Espíritu, todos con la salud, de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Bueno, yo pienso que es una iglesia pequeña, pero imagínense, he estado en iglesias de 300 gentes. Yo creo, hermanos, ojalá esté equivocado, ¿verdad? Que es lo que quiero. Pero imagínense que fuera así, que dijeran, hoy el domingo todos van a ir con su salud de acuerdo a cómo prospera su alma. Yo creo que habría algunos que llevarían un tanque de oxígeno, hermanos, porque su salud estaba muy mal. Otros quizás irían en cuidados intensivos. Ojalá esté equivocado, ¿verdad? Pero imagínense si nosotros prosperáramos, que de acuerdo a cómo prosperamos nuestra alma, tuviéramos nuestra salud o nuestra situación económica. Imagínense si también tuviéramos nuestra situación económica fuera de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Pues a lo mejor no tendríamos ni siquiera un auto. A lo mejor andaríamos en Uber o andaríamos a pie, ¿no? Cuando era pequeño, no es porque no prosperaba nuestra alma, ¿verdad? Pero muchas veces andábamos caminando. Yo con mi papá caminaba a la iglesia. Estábamos a 14 cuadras, nosotros veíamos a 14 cuadras de la iglesia a Aposento Alto, y íbamos nosotros caminando. Yo me acuerdo mucho porque yo iba con la Biblia caminando, aquí llevábamos la Biblia y caminábamos las 14 cuadras. Y mi papá decía que el que camina 14 cuadras, o que camina 1 kilómetro, dice que predica 1 kilómetro.
Era una enseñanza de mi padre que me decía. Pero volviendo a este pasaje, imagínense, hermanos, que nuestra situación económica fuera de acuerdo a cómo prosperara nuestra alma. Entonces es lo que comento, ¿verdad? Que eso se ha malinterpretado porque aquí no nos dice cuál era la condición de Gallo, no sabemos si era un hombre rico o si no lo era, si tenía salud o si realmente tenía un padecimiento, pero el deseo de Juan es que le decía, oye, pues yo, como tú eres tan amable y eres tan hospitalario, yo quiero que tu salud sea buena. Y así como va prosperando tu alma, que va prosperando muy ricamente, yo quiero que también deseo que tu salud sea en la misma medida, que tú prosperes en todo, así como has dado evidencia de estar prosperando. Entonces, Gallo era una persona que prosperaba su alma. Y bueno, volviendo nuevamente, si nosotros vamos a esto, lo más para cerrar bien este punto de alguna mala interpretación que se le pueda dar a este pasaje, ¿verdad? De la prosperidad. Si abrimos nuestra Biblia, allá en Mateo 8, del 15 al 20. Mateo 8. Mateo 8, versículos del 18 al 20. Dice, viéndose a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, a veces esto, lo de la prosperidad, si Jesús, que era el alma más próspera de la tierra, de los que han venido a la tierra, pues él dijo, oye, pues que yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Entonces, y realmente si nosotros podemos estudiar la vida de los discípulos y la vida de Jesús, pues tuvieron gran persecución durante sus 3-4 años de ministerio. Entonces esto de la prosperidad a veces no queda tan claro, ¿verdad? Queda muy claro en este pasaje donde Juan le dice a Gallo, pues yo deseo que te vaya bien y que tengas salud de acuerdo a cómo prospera tu alma, porque los cristianos deben de tener persecución y los cristianos deben de tener pruebas. Entonces, lo más importante de todo es que nuestra alma vaya prosperando continuamente. Entonces decíamos, si usted todavía no tiene sus propósitos para el año 2021, un buen propósito para este año 2021 es que nuestra alma prospere continuamente. El segundo punto en el que veo en este pasaje, en lo que nos muestra que Gallo era un ejemplo de servicio y colaboración, lo vemos en el versículo número 3. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces esta frase final, ¿verdad? La última de este texto, andas en la verdad. Entonces mencionábamos también en el sermón anterior que la acción de andar la asociamos mucho a cómo estamos nosotros viajando por el camino de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Y hemos escuchado mucho esa frase de cuando decimos, oye, esta persona, no, pues anda en malos pasos, ¿verdad? O anda en buenos pasos. Y lo que nos queremos, lo que queremos decir es que cómo se comporta, cuál es su conducta de esta persona. Bueno, pues Gallo era una persona que andaba en la verdad, era su comportamiento. Y bueno, sabemos nosotros que en ese tiempo, como mencionábamos, y es la advertencia que Juan hace en la segunda carta, donde dice, oye, pues hay falsas doctrinas, hay falsos maestros, hace una advertencia muy clara. Y dice, si tú lo recibes a esas personas, pues realmente estás cooperando o estás siendo parte de esta falsa doctrina. Entonces, esta forma de caminar y andar muchas veces hace que unas personas, por ejemplo, tengan una forma de andar muy peculiar, ¿no? Y que puedan ser ellos identificados muy fácilmente. Y no me refiero a la forma física, ¿verdad? Aquí nos referimos a esa forma, a esa conducta y comportamiento. Entonces, Gallo era un hermano que se conducía con la verdad. Había una sola verdad, ¿verdad? Que era que Cristo, la deidad de Cristo y que él había resucitado de entre los muertos, era la verdad, ¿verdad? La doctrina correcta. Y muchas veces nosotros hemos oído
de hecho lo comentábamos hace algunos meses que leíamos, sí, las cartas, creo que sí eran las cartas de Juan, ¿no? Que hablábamos de esto no, el Evangelio de Juan, que hablábamos de lo relativo y lo absoluto, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas buenas o unas cosas, alguna situación que para algunos puede ser algo bueno, pero para otros puede ser algo malo, ¿verdad? Porque todo es relativo. Entonces la verdad es una solamente, ¿verdad? Y Gallo se conducía con la verdad, ¿verdad? No había lugar a dudas que Gallo practicaba la Biblia. Dice la palabra de Dios ahora sí, en 1 de Juan 1:6, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, Gallo era una persona que ponía en práctica esta verdad. Entonces, el andar en la verdad, hermanos, ¿a qué nos puede sonar? Además de lo que hemos estado hablando. Puede ser poner en práctica lo que estamos nosotros predicando, lo que estamos nosotros leyendo. Vivir la palabra de Dios. Eso es andar en la verdad. Nuestro testimonio, ¿verdad? Cómo se comporta nuestro testimonio. Somos la misma persona aquí en la iglesia, afuera o en nuestro trabajo. Eso es andar en la verdad. Congruencia, ¿verdad? Congruencia con lo que haces, con lo que realmente dices. Eso es andar con la verdad. Gallo daba evidencias claras que vivía en comunión con Dios y no en la oscuridad, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos ahorita este pasaje, ¿no? Dice 1:6 nuevamente, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, ¿verdad? 1 de Juan 1:6. Entonces, usted, hermano, le hago la pregunta a ustedes que me escuchan, ¿de vez en cuando nos vamos a la oscuridad o andamos siempre en la verdad? Dice la palabra de Dios allá en un pasaje también muy hermoso que hace algunos meses, también el hermano Esteban predicó, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión 1909 dice que trazas bien la palabra de verdad, ¿verdad? Mi primer Biblia que yo tuve como a los 9 años era una Biblia de 1909. Entonces este pasaje pues yo me lo aprendí. Hay varios que me los aprendí en la versión anterior, ¿verdad? Entonces me acuerdo que decía que traza bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo usas la palabra de verdad en tu vida? ¿Cómo trazas la palabra de verdad en tu vida? ¿La estás aplicando? ¿Es tu andar? En tu andar diario vas aplicando, vas viviendo la palabra de Dios. Después continúa diciendo en esta misma carta, en el versículo número 5, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, imagínense ustedes el gozo de Juan al ver a Gallo conducirse y vivir, usar la palabra, trazar la palabra de verdad en su vida. Imagínense la emoción que debe haber sentido Juan, porque aquí dice la Biblia que iban algunos misioneros, algunas personas que llevaban el evangelio, y cuando ellos iban haciendo, estas cartas van dirigidas a las iglesias de Éfeso, allá a la región de la Asia Menor. Y cuando esas personas iban y los recibía Gallo, pues Gallo era una persona que andaba en la verdad. Estos mismos misioneros que después regresaban y veían a Juan, le decían a Juan, oye, pues Gallo nos recibió muy bien, y era muy hermoso su testimonio en la que nosotros estamos seguros que él andaba en la verdad. Entonces Juan, al oír estas palabras, él se llenaba de gozo. Oye, pues mi discípulo a quien yo formé, a quien yo convertí, las noticias que me vienen a traer de él es que él anda en la verdad. Como yo les he mencionado, yo estuve trabajando alrededor de unos 9 y 10 años con los embajadores del rey, con jovencitos de 9 y 16 años. Entonces, los primeros embajadores a los que yo empecé a ministrar hace ya algunos 10 años, tenían unos 15 años, 16 años. Ahorita ellos ya tienen 25 años, los más grandes. Y a mí uno de los gozos más grandes que yo puedo ver es cuando veo a estos jóvenes de 23, 25 años que continúan en el camino de la verdad. Yo hace tiempo los escuché en una ofrenda musical, una ofrenda de adoración, que eran alrededor de unos seis con sus diferentes instrumentos, ¿no? Había un violín, había guitarra, había unas flautas,
y los seis muchachitos que estaban tocando una adoración muy hermosa y muy bonita, los 6 se habían graduado de los pasos de embajadores hace algunos 7, 8 años. Yo cuando los vi así estar presentando esa adoración a los 6, ¿verdad? Porque los seis eran ex embajadores, a mí me dio como casi se me salían las lágrimas, ¿verdad? De ver que ellos se mantenían en el camino de la verdad. Entonces era un regocijo muy semejante al que Pablo, al que Juan podía estar viendo cuando veía noticias de que Gallo se conducía o continuaba en el camino de la verdad. Entonces, todo líder siempre debe estar, o pastor siempre debe estar al pendiente, ¿verdad? De que sus ovejas se continúen o se mantengan y se conduzcan o que tracen su vida en el camino de la verdad. Entonces, ese es el segundo propósito. Si usted no tiene propósitos en este año, pues un segundo propósito muy bueno sería, pues yo quiero mantenerme en el camino de la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando estén ahí tomando las uvas, ya van 2 muy buenos propósitos, ¿verdad? Que prospere nuestra alma y que andemos en el camino de la verdad. Después viene la tercera acción en la que podemos ver que Gallo era un ejemplo de servicio y colaboración. Dice el versículo número 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales has dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, Gallo era un hombre fiel a su servicio. Él tenía su casa, y era un lugar de hospitalidad para estos misioneros que iban a predicar a todas estas iglesias de Asia Menor, y regularmente no era tan común antes los hoteles, ¿verdad? Como hoy en día. Entonces, cuando estos misioneros viajaban, era más cómodo buscar algún lugar donde hubiera algún conocido, algún cristiano, porque los mesones pues se prestaban para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, queda muy claro que en la carta anterior, en la segunda carta, Juan aconseja y advierte mucho de no recibir a los falsos maestros, a las falsas doctrinas. Y es una advertencia. Entonces, imagínense, él decía, oye, no reciban a la gente, a los falsos maestros no los reciban. Entonces, Gallo, que era una persona muy hospitalaria, seguramente, no, tampoco dice la Biblia, pero yo quisiera sacarlo como referencia, que muy probablemente él, al momento de tener su casa abierta de par en par para todos aquellos misioneros, pues puede llegar algún falso maestro. Entonces, Gallo tenía ese poder de discernimiento, de decir, oye, ¿de quién vienes tú? ¿Tú crees que Jesús nació? ¿Tú crees que Jesús resucitó de los muertos y que era Dios mismo? Imagino que él hacía un tipo de cuestionamientos, o de acuerdo a lo que esas personas venían y se acercaban a él y platicaban, pues Gallo podía abrirle sus puertas o cerrarle las puertas, porque era la advertencia previa que Juan les había dado. Y bueno, yo quisiera pensar, ¿verdad? También estoy imaginándome que en aquellos tiempos había muchos gallos, había mucha gente como Gallo que abría sus puertas a las personas que llevaban el evangelio, y seguramente muchos recibieron a falsos maestros, y seguramente muchos de ellos se desanimaron, se desilusionaron, porque oye, yo abrí mis puertas y resulta que era gente que no creía en la divinidad de Cristo. Entonces, esa gente se desilusionó y realmente ya no quiso más seguir prestando sus casas. Y creo que muchas veces a nosotros también hemos caído en una desilusión de ese tipo, en una situación parecida, ¿verdad? No precisamente que estemos abriendo de nuestra casa a un falso maestro, pero que escuchemos a algunos líderes, a algunas otras corrientes o prácticas que no están de acuerdo a nuestra forma en la que hemos sido formados, y podemos, antes que nada, o lamentablemente, decepcionarnos, ¿verdad? Desilusionarnos y ya no continuar prestando ese servicio. Entonces Gallo nunca se desanimó, sino que continuó él prestando y siguiendo comportándose fielmente al servicio, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿verdad? Es decir, él no los conocía, la gente iba, y él seguramente con su platicar, con su forma de ellos, de verlos hablar y las prácticas que ellos tenían, él los podía identificar.
Dice, todos ellos han dado testimonio a la iglesia del testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Gallo era una persona, era un cristiano que era fiel al prestar algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a lo que nosotros decíamos ahorita. Pero aquí vemos sobre todo esa fidelidad, lo fiel que era Gallo a prestar ese tipo de servicio, ¿verdad? Había una fidelidad de servicio. Por ahí hace tiempo escuché a un predicador que decía, mi vida en Dios produce salvación. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra vida en Dios, pues estamos teniendo la salvación. Mi vida con Dios, diferente a mi vida en Dios, mi vida con Dios es cuando tenemos una muy bonita comunión con Dios. Y a lo mejor le dedicamos 3, 4 horas en leer su palabra de Dios, en estar orando, y tenemos una comunión rica con Él. Pero mi vida por Dios es una vida de servicio, una vida como la de Gallo. Gallo tenía una vida por Dios, él realmente abría sus puertas para estar recibiendo a gente que venía a predicar el evangelio. Entonces, que también sea nuestra oración, ¿verdad? Que nuestra vida sea por Dios. Si no es nuestra vida en Dios, qué bueno, ¿verdad? Vamos a ser salvos. Y hay mucha gente que se limita a tener una vida en Dios. Dice, aquí tengo mi vida en Dios, yo quiero la salvación, ¿verdad? Que es lo que leíamos en la mañana. Yo nada más quiero un beneficio personal de decir, yo tengo ya mi salvación. Pero nos falta tener una vida con Dios y una vida por Dios. Entonces, que es mi oración, ¿verdad? Que todos aquí en fruto del Espíritu, nuestra vida sea por Dios, ¿verdad? Nuestra vida sea para dar un servicio, así como la tenía Gallo. Entonces, también, hermanos, si usted no ha hecho sus propósitos de año nuevo, puede decir que en este año 2021 mi vida sea por Dios, ¿verdad? Que todo sea para Él y sea un servicio completo. El cuarto punto, hermano, donde podemos ver que Gallo tenía, la vida de Gallo era una vida de servicio y de colaboración, la podemos ver ahí en el versículo. Bueno, antes de entrar a este punto, quisiera leer un poco más de lo que dice aquí en la segunda carta, la tercera carta de Juan. Me faltaban ahí los versículos 7, creo que es el 8, a ver, vamos a ver, que se me cerró. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, nada más quisiera yo también comentar un poco este pasaje, dice, porque la gente salía, ¿verdad? Estos misioneros salían con sus propios recursos y no aceptaban dinero o apoyo de los gentiles, es decir, de los incrédulos, de los paganos, dicen otras versiones. Entonces esa también debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace tiempo se estaba construyendo una iglesia y el pastor estaba muy contento porque decía, oye, pues ya nos cayó una aportación muy importante, no sé, de organizaciones civiles de afuera, ¿no? Se pudiera decir que de paganos, ¿verdad? De gentiles. Entonces muchas veces aquí Juan era muy celoso a decir, oye, que pues realmente lo que nosotros debemos de solventar el apoyo, o debemos de apoyar a estos misioneros, porque no se aceptó ayuda de los gentiles, no estamos aceptando ayuda de los paganos, es decir, nuestro propio esfuerzo, nuestros propios recursos son los que deben de sostener la obra de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces siempre debemos sabemos que Dios es el Dios del dinero, ¿verdad? Y Él es el que Él puede dar el apoyo a quien no tiene limitación, ¿verdad? Pero Dios quiere que la obra sea sostenida con nuestras ofrendas, con el apoyo nuestro, ¿no? Con nuestros recursos. Y ahora sí, entrando a cuarto punto, donde Gallo era un hombre que tenía un excelente ejemplo de servicio y cooperación, es de que Gallo era un hombre que pertenecía al equipo de Dios. Dice la palabra de Dios, nosotros pues debemos acoger a tales personas, dice el versículo 8, para que cooperemos con la verdad. Y bueno, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros tenemos una vida secular y realmente no estamos 100%, nuestra vida está 100% dedicada al ministerio. Ni siquiera hemos podido viajar por diferentes culturas
o por diferentes regiones llevando un mensaje de salvación. Pero sin embargo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos al pendiente de estos misioneros, cuando nosotros ofrendamos para apoyar estas labores, ya sean nuestros pastores, o que estamos transmitiendo las necesidades de ellos a otras personas, estamos cooperando y estamos participando en este equipo de Dios. Quizás no podemos llevar el mensaje, pero en este caso Gallo, que era una persona que simplemente ofrecía su casa con su hospitalidad, recibía a aquellos misioneros o aquellas personas que llevaban el evangelio a otros lugares, pues él estaba siendo parte de ese equipo de Dios. No estaba llevando el mensaje en sí, pero con ese apoyo él estaba siendo parte de ese equipo de Dios. Nuevamente vuelvo a mencionar, cuando trabajé yo con los embajadores del Rey, uno de los 5 ideales de estos embajadores es el estudio misionero, y es el estudio tanto de los embajadores como de las niñas, como de los rayitos, ¿verdad? Siempre estos departamentos infantiles, uno de sus ideales siempre es el estudio misionero, y lo que se busca siempre es inculcar y que los niños vayan inclusive dando una ofrenda y sosteniendo, aunque sea de una forma muy pequeña, pero estar sosteniendo a un misionero en el mundo. Y lo que se busca es precisamente a ellos inculcarles ser parte, ¿verdad? de estos misioneros, para que ellos también sean parte de ese equipo de Dios, ¿no? Entonces es el familiarizarlos. Y es una muy buena práctica, ¿verdad? Pero cuando ellos son niños, ellos van entendiendo y van sabiendo que ellos deben de ser parte de ese equipo de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 22:6, un texto que ustedes saben de memoria, pero dice: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Lo que se busca aquí es inculcar a los niños a que se sientan parte de este ministerio, ¿verdad? Que es el de las misiones. Hace algunos años, mi hermano Samuel me comentaba de un congreso de misiones que se llevó a cabo allá en Dallas, principalmente o particularmente en el estadio AT&T, la casa de los Cowboys de Dallas. Bueno, yo no sé, ahí está muy cerca, hermano Esteban. Creo que unas 3 horas, ¿no? Hasta ahí el estadio. Entonces, se llevó a cabo un campamento de misiones ahí en ese estadio. Dice que estaba el estadio completamente lleno, ¿verdad? 60,000 personas. Y cuando estaban leyendo un poco de la historia de ese estadio, decían que ese estadio es un estadio relativamente moderno, va a tener algunos 11 años de que se construyó. Su techo, pues está techado, sin embargo, tiene un techo removible, ¿verdad? Donde, dependiendo de las condiciones, si está lloviendo o nevando, pues se cierra el estadio. Si está el día soleado, pues se abre el estadio, ¿verdad? Y entonces decían los dueños de los Vaqueros de Dallas, es que este estadio se abre cuando Dios quiere ver a su equipo favorito, los Vaqueros de Dallas, y quiere verlos jugar a estos Cowboys. Entonces, cuando se llevaba este campamento, esta convención de misiones mundial, que se llevó hace algunos 11 años ahí precisamente, cuando el estadio era recientemente construido, al final de esta semana, que fue una semana de esta convención, pasaron a orar, dijo, bueno, vamos a orar ahora por los misioneros. Hay aquí misioneros en los 60,000 gentes que había, y eran alrededor de unos 3,000 misioneros. Entonces los misioneros bajaron al césped, a la grama, y ahí estaban orando, estaban ellos en el centro, y el resto de la gente que estaba en la grada estaban orando por esos 3,000 misioneros. Entonces el pastor, el que estaba dirigiendo en ese momento, dijo, ahora sí, que abran el techo y que Dios pueda ver a su equipo favorito. Todos aquellos que llevan la palabra de Dios hacia el mundo, es el verdadero equipo favorito de Dios, ¿no? Cuando digo estas palabras, hasta como que se me hace un nudo en la garganta, pero imagínense, ese es el equipo favorito. Esta era la percepción de este persona que estaba al frente. Seguramente Dios tiene también muchos otros favoritos, pero cuando nosotros estamos ofrendando y estamos orando por este equipo favorito de Dios, estamos siendo parte, ¿verdad? Estamos siendo parte del equipo de Dios. Entonces era parte de lo que Gallo hacía, ¿no? Gallo no iba a llevar el mensaje a otras regiones, o al menos eso es lo que dice aquí la Biblia. Tenemos muy poca información de Gallo, pero lo que tenemos es de que él le tenía sus puertas abiertas y él recibía a los misioneros y a los evangelistas, y era parte de ese equipo, ¿eh? Dice, porque nuevamente dice el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas
para que cooperemos con la verdad, ¿verdad? Para ser parte de ese equipo de Dios, ese equipo de la verdad. Entonces también, si usted no tiene esos propósitos, hermano, un propósito más es, yo quiero cooperar, ¿verdad?, con el equipo de Dios. Eso va a ser uno de mis propósitos del año 2021. Después el quinto aspecto, hermanos, de esta vida de Gallo, y que nos da una evidencia muy clara de que era un ejemplo de servicio y de cooperación, es de que era un hombre, Gallo era un hombre que a pesar de la oposición, continuaba siendo útil. Y aquí es donde nos vamos a detener también un poco en esos versículos 9 y 10. En los versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Solamente 2 versículos, hermanos, en toda la Biblia, creo yo, ya después, hermano Esteban me corrige, o el pastor Pacot, pero solamente 2 versículos nos hablan de Diótrefes en la Biblia, y con esos 2 versículos que conocemos, ya lo etiquetamos como tirano, como un muy mal, una oposición al crecimiento del reino de Dios. Solamente 2 versículos, pero queda claro de Diótrefes. Yo espero que nadie de ustedes diga, oye, pues yo lo voy a poner, es un bonito nombre, ¿no?, para hermano Esteban, sus nietos. Pero bueno, porque realmente lo que se menciona aquí otra vez es algo que nosotros no debemos de inculcar ni caer, ¿verdad? 5 cosas se mencionan aquí de Diótrefes, o que menciona Juan de Diótrefes, ¿verdad? Dice que ocupaba el primer lugar, si lo vamos por orden, ¿verdad?, estos versículos 9 y 10, que no nos recibía. Dice que estaba parloteando, ¿verdad?, parloteando con palabras malignas. Yo busqué porque para mí no es una palabra muy común esta de parlotear, ¿verdad? Ya desde toda esta semana la he estado utilizando. No, si esta persona está parloteando. Entonces, parlotear es cuando uno empieza a decir muchas cosas sin un fundamento, ¿verdad? Estar a lo mejor, pues, hiriendo a algunas personas, lastimándolas, diciendo palabras vanas, ¿no? Esto es parlotear. Entonces, este hermano ocupaba el primer lugar, no lo recibía, estaba por ahí parloteando, ¿verdad?, con palabras malignas. No contento, no recibía a los hermanos, y a los que lo recibían, bueno, más bien, a los que lo recibían se los prohibía, ¿verdad?, que recibieran a las personas, y a los que lo recibían los expulsaba. Entonces, imagínense, yo creo que estuvo muy cerca de decirle a Gallo, oye, Gallo, no lo recibas, y si lo recibes vas a ver, te vamos a expulsar, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que están haciendo ese tipo de cosas son como Diótrefes. Por ahí, dice por ahí, que queremos un poquito analizar esa situación de Diótrefes, pues él tenía un deseo de prominencia, él quería estar siempre en el primer lugar. Entonces, si a alguno de nosotros pues le gusta estar en el primer lugar o le gusta un lugar estelar, cuidado, ¿verdad?, porque ahí está Diótrefes. Es una persona ambiciosa, ¿no?, arrogante. Al momento de estar hablando de esas palabras, estar parloteando, pues es una persona ambiciosa y arrogante, ¿verdad? Así que si nosotros por ahí a veces queremos ser arrogantes, Diótrefes. Aquellas personas que buscaban su propia voluntad, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues es que a mí me gusta nada más cantar coros, o además me gusta nada más cantar los himnos del himnario bautista. Diótrefes. Tenemos que tener esa, de no que nuestra voluntad no sea la que sobresalga, ¿no? A veces nos gusta un lugar de preferencia, ¿no? Tener siempre nuestro lugar de preferencia. Había una hermana que ella tenía, bueno, que la conocí, que ella tenía su banca en la iglesia, y entonces ella llegaba muy temprano, ponía su Biblia y que nadie se sentara ahí, ¿verdad, hermano? Porque dice, oh, hermano, esta es mi banca, allá está lleno, hay muchas bancas, hermano. Es otras bancas, Diótrefes, que hay un lugar de preferencia, ¿no? Y bueno, la característica principal de Diótrefes era precisamente esta, ¿no? De que él quería hacer su propia voluntad, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia ya en Génesis,
y nos remontamos a la ofrenda de Caín y Abel. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Que los dos ofrendaron. La ofrenda de Caín era lo que él mismo quería, ¿verdad? Era el deseo que él quería. Entonces él era un diótrefes. No buscaba lo que Dios quería. Sin embargo, la ofrenda de Abel era lo que Dios quería. Cuando el Espíritu de Dios habita entre nosotros, realmente amamos y lo que queremos es agradar a Dios, ¿no? Menguar nosotros y que Dios vaya creciendo. Entonces nosotros debemos de mantenernos, y seguramente Gallo fue una persona que estuvo muy de cerca con este Diótrefes, pero él supo, a pesar de esa posición, tener fidelidad a su servicio. Y a veces ese Diótrefes, pues hermano, puede ser que no sea simplemente un hermano o una persona, ¿verdad? Un Diótrefes también pudiera ser algo que nos está impidiendo llevar a cabo nuestro ministerio, ¿no? Entonces pudiera ser algo así como quizás algún problema económico, si tenemos algún exceso de trabajo, cualquier distracción que se pueda presentar y que no nos deje cumplir nuestro servicio, ese es un Diótrefes, ¿no? Que está ahí, bueno, oponiéndose a que nuestro servicio sea aún mayor, ¿no? Yo mismo ahorita platicaba con el hermano, estaban en la mañana y me decía, ¿cómo hacen el trabajo? Y le digo, pues sigo con mucho trabajo. Y el pastor la otra vez me decía, ese sermón, ¿no? El anterior, me dijo, oye, a lo mejor con tanto trabajo que tienes, no puedes presentar el mensaje. Y le dije al hermano, pues sí tengo mucho trabajo, no, pero tengo que hacer el esfuerzo, porque no quiero que Diótrefes esté ahí impidiéndome, oye, tiene mucho trabajo, Luis, descansa. Dile al hermano Esteban que este mes no. que después, ¿verdad? Después predica o después hace esto. Porque a veces buscamos cualquier distracción, ¿verdad? O nos dejamos llevar por ese Diótrefes que está ahí. Entonces, y luego por ahí al final en los siguientes versículos hablan mucho de Demetrio, ¿verdad? También lo mencionan poco, también no recuerdo si venga más en la Biblia, pero dice ahí en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces siempre habrá un testimonio que nos esté identificando o alguna evidencia de lo que es nuestro corazón. Entonces es nuestra oración que nosotros seamos como Gallo, ¿verdad? Que podamos ser a pesar de la oposición, pero también que demos un buen testimonio con nuestras acciones, ¿no? Dice la palabra de Dios allá en Mateo 15, 20, Mateo 7, 15 al 20. Dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces también es mi oración y es nuestra disposición de que nosotros seamos conocidos por nuestros buenos frutos, ¿no? Que seamos Demetrios. A mí me gustaría que aquí en Fruto del Espíritu haya solamente Demetrios y Gallos, ¿no? Que no haya nada que se parezca a Diótrefes, ¿no? Y bueno, en este pasaje, y poder decir que aquí somos puros gallos, y no estoy hablando como el mexicano, ¿eh? Por ejemplo, aquí este es mi gallo, ¿eh? Este es mi gallo porque realmente era una persona que ya nos ha enseñado, ¿eh? Entonces, este gallo, el que menciona el amado de Juan, es una persona que nos da unas grandes enseñanzas, ¿eh? Nosotros, mientras más nos parezcamos y tengamos estas cualidades, más útiles vamos a ser en las manos de Dios. Entonces, como conclusión, hermanos, si nosotros queremos ser más semejantes y ser más útiles, pues tenemos que tener una alma que esté prosperando continuamente, ¿no?
andar en la verdad, de acuerdo a lo que mencionaba, y recordando que andar en la verdad es aplicar, ¿verdad? Vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Que nuestro vivir sea por Cristo, ¿verdad? Y poder identificarnos en el servicio de Dios, ¿verdad? Recuerden ustedes que era estar en Cristo produce salvación, estar con Cristo es cuando tenemos comunión con Él, pero vivir por Cristo es cuando nosotros damos el servicio. Ser parte de ese equipo de Dios, ¿verdad? Ser parte de todos aquellos que llevan a cabo su palabra, a lo mejor ayudarlos, estarlos en él, en lo que se pueda servir, ser hospitalario, ¿verdad? Quizás cuando se acabe la contingencia podamos abrir nuestras puertas, ¿verdad? Y poder brindar servicio a aquellos que llevan el mensaje de Dios. Superar la oposición y las adversidades, ¿no? Que se puedan presentar, superar el diótrefes, que puede ser una persona o puede ser alguna circunstancia. Pero sin duda alguna creo que el mensaje que a mí más me gusta de esta carta de Juan y de estas cartas de Juan es el de permanecer, ¿no? Permanecer en el amor. El amor es dar evidencia de ese amor que nosotros recibimos de Dios, dar evidencias y tener amor hacia los demás. Entonces, permanecer en amor y permanecer en su palabra, ¿no? Vivir su palabra y andar con Cristo. Eso es lo que puedo yo mencionarles de esta carta, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí durante la semana. Y bueno, hermano, pues ahí ya tiene sus propósitos de año nuevo, ¿no? Si quiere que se lo repita, pues son que prospere el alma, andar con Cristo, ser fielmente al servicio de Dios, pertenecer al equipo de Dios y superar la oposición. Dios les bendiga, hermanos.